En Derecho, con Nelson Hurtado. Solo en CTX. Bienvenidos a En Derecho, en CTX Colombia. Esta es la parte final del tema que hemos venido abordando sobre el artículo 109 de la Constitución. En la vida necesitamos respeto, libertad. Hurtado y Hurtado. Un estudio jurídico con soluciones en derecho administrativo, civil, de familia, comercial y accidentología vial. Contamos con una reconocida trayectoria en derecho urbanístico y propiedad horizontal. Además, somos especialistas en pericias de patología estructural y geotecnia. Sin temor ni miedo, viva el derecho. La primera parte indica de que el artículo 109 de la Constitución es lo que se llama en su estructura una norma regla constitucional. Ya lo dijimos en el anterior programa, que las normas regla constitucionales son muy parecidas, más cercanas a las del tipo penal, que definen una conducta, un sujeto que realiza una conducta y una sanción. Las conductas que trae la norma regla constitucional es de prohibición, es decir, no se pueden exceder los topes de campaña, sea por parte de cualquiera de los que llamamos aforados en nuestra Constitución, que por lo general son los altos funcionarios del Estado. La segunda proposición es que el fuero constitucional, equivocadamente se dice fuero presidencial, fuero del congresista, no, es la institución. El fuero constitucional es una garantía, ni siquiera un privilegio, es una garantía para el juzgamiento y la sanción de esos altos funcionarios, pero nunca es una garantía de tal manera que se convierta en un privilegio de la persona que en un momento dado desempeña esos altos cargos. Repito, el fuero constitucional consagrado en Colombia no es un fuero en consideración, digámoslo, intuite person, en consideración a la persona misma, sino a la institución y para garantía del funcionamiento regular de la actividad estatal que se le ha encomendado por competencia o facultad constitucional y legal. Entonces desaparece ese mito de que es que el presidente tiene fuero. No, el que tiene el fuero es la institución de la presidencia de la República. La tercera síntesis es que frente al artículo 109 de la Constitución es una causa constitucional para la remoción del cargo distinta a las que han sido establecidas a través de la Ley Quinta del 92 o Reglamento del Congreso, como delitos cometidos en el ejercicio del cargo o delitos comunes cuando se está desempeñando el cargo o por conductas que constituyan indignidad por mala conducta. El concepto de indignidad por mala conducta es un concepto indeterminado, es esos conceptos subjetivos por los que se va a juzgar a un alto funcionario y que traería la condigna sanción de pérdida de la investidura si son parlamentarios a través de la Ley 1475 o del presidente a través de la Ley Quinta del 92. Y para el artículo 109, nuestra tesis dice que es una nueva causal de pérdida del cargo o destitución del presidente de la República. ¿Por qué? Primero que todo, esa conducta que se sanciona en el artículo 109 nunca podrá ser cometida en ejercicio del cargo de presidente, sino que en esa conducta incurrió antes de ser elegido presidente. Tanto es que la norma dice en excesos en su campaña electoral. Y esto se ata con un nuevo disposición legal que dice muy claro, la Ley 1475 dice que penalmente, por ejemplo, frente al artículo
396b del Código Penal, que sanciona la conducta de exceso en los topes de financiación de las campañas. El único que establece la ley que puede ser hallado responsable y sancionado por esos excesos es el gerente o el administrador de la campaña. Por lo tanto, eso sintetiza y da más entidad a nuestra proposición de que es un tipo nuevo, sui generis, la conducta establecida en el 109. En ese sentido, entonces, no es competente la comisión de acusaciones de la Cámara, ni el pleno de la Cámara, ni la pertinente del Senado, ni el Senado mismo para aplicar la destitución. ¿A tono con qué? Con normas de derecho internacional. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, justamente en la remoción de un alcalde, como fue el mismo Petro, como alcalde de Bogotá, profirió una decisión, además ratificada por el Consejo de Estado, que declaró la nulidad de las resoluciones que produjo la Procuraduría. Dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos que los funcionarios elegidos por voto popular solamente podrían ser removidos o destituidos del cargo por una sentencia de juez competente penal. A mí me parece que esa exigencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dentro del marco que ellos dicen que ellos son complementarios a las normas del derecho interno nacional, burla ese límite, porque ellos no pueden poner la condición de que solamente sea la pérdida del cargo por asuntos estrictamente penales, y entonces vuelve a coger más cuerpo y más vigor la tesis que planteamos de que por el 109 no es competente el Congreso para tramitar la destitución del presidente Petro, sino que correspondería a los jueces de Colombia. Y como hay una sentencia de la Corte Constitucional que dice muy claro que para esos casos, y concretamente para este, porque la Constitución es para interpretarla, para este caso procedería, en nuestro sentir, que sea una sentencia de un juez del menor rango, un juez civil municipal, un juez penal municipal o la Corte Suprema de Justicia. Y dice esa sentencia que además las acciones que tienen los ciudadanos frente a esa conducta no son sometidas a caducidad, en tanto que pueden ser propuestas en cualquiera de las formas de las acciones populares por los ciudadanos. Finalmente, sintetizamos y decimos que es imposible que pueda haber democracia cuando se tiene presuntamente ya certeza de la existencia de que el señor Petro empezó la campaña antes del tiempo previsto por la ley estatutaria 1475, de que efectivamente excedió los topes de financiación y que entonces simplemente dejen lo que termine. No, el fuero constitucional no significa ni inmunidad ni mucho menos impunidad. En ese apartado creemos que simplemente precisados los principios pro electoratem, pro homine, pro desarrollo de la democracia expansiva, la legitimidad de las elecciones, el derecho fundamental a elegir y ser elegido, y sobre todo que se rompió el principio de igualdad frente a otras campañas y a otros candidatos solamente por la disponibilidad de más recursos económicos, están diciendo que la elección, no solamente la elección de Petro, sino nuestro sistema democrático es espurio. Hoy finalmente la última reflexión es: necesitamos que los abogados, muchos, nos ayuden. Esto no puede ser trabajo de una sola golondrina, y aquí cada cual toma su ruta. Hemos tratado de llevar compartir estas apreciaciones, estas interpretaciones a muchos escenarios para formar una ciudadanía culta políticamente, y somos sordos y ciegos. Nadie escucha y nadie tiene tiempo.
Y así no puede funcionar esto, y pienso que todos los días se consolida más toda esta autocracia que se está forjando en Colombia, y por lo tanto nos toca repetir en silencio, como hizo Galileo tal vez en el último minuto antes de ser ejecutado, y repetir Epur si movi. Si las marchas no se nutren, si a las marchas no se le dan argumentos, Senet nos plantea en el declive del hombre público cómo va a ser nuestro futuro. No hay que hacer ya más malos augurios. Cada quien enfrenta una realidad, le es perceptible por los meros sentidos y por el sentido común. Entonces, señores, después no lloremos sobre la leche derramada. CTX, la contundencia de los hechos.